Bueno, ustedes por favor me confirman si pueden visualizar pantalla. Sí, instructor, perfectamente. Muy Sí, bien, señor, perfectamente. listo, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las técnicas de validación de requisitos, pero no sin antes. Voy a hacer una introducción y más que todo una profundización de lo visto también el jueves con el instructor Andrés. Y pues me gustaría que dialogáramos un poco acerca de lo que son las metodologías de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, en ese campo, pues tenemos experticia en la parte de construcción de software y podremos comentar, pues así, digamos, con propiedad de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, yo miraba que pues una de las evidencias que tenían que hacer era como una especie de infografía, ¿cierto? En la cual tenían que hacer un cuadro comparativo respecto de lo que son las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles, le llamamos hoy en día, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? A ver, yo les comento anteriormente, lo que le llaman tradicional, pues sí había como unas metodologías de desarrollo de software, pero estas metodologías tenían muchos problemas. Y uno de los problemas que tenía la metodología es que si usted tenía, por ejemplo, una empresa de desarrollo, usted tenía que pagarle, digamos, un ingeniero de sistemas para que esté documentando únicamente. Es decir, la documentación era muy tediosa. La documentación el problema era que tenía que hacerse la documentación antes de iniciar con el desarrollo. Es decir, toda la documentación primero y luego comenzar a desarrollar. Y ese era un problema. Entonces, habían unas metodologías de las que yo recuerdo, por ejemplo, la metodología en cascada, que iba haciendo su análisis, diseño, codificación, pruebas y entrega, pero digamos, esa era una de las metodologías que se aplicaban, ¿no? De las que más se aplicaban. Había otra que se llamaba prototipo, también que dentro de la cual nosotros mirábamos que era posible usarla para codificar. Y también había una que se llamaba en espiral. Y en espiral, digamos que se llamaba así porque daba como una especie de espiral mientras hacía las iteraciones. Es decir, las iteraciones son un conjunto de etapas que deben seguirse a la hora de crear software, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que pues ninguna de esas metodologías anteriores sirve hoy en día, ¿no? Entonces, todos, digamos, y todo el desarrollo se inclina por la parte de desarrollo de metodologías ágiles. ¿Y eso por qué? Permítame un segundito, qué pena. Listo. Y hoy en día todos usamos metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque digamos que entendimos que desarrollar y diseñar al mismo tiempo era mucho mejor. Es decir, no esperar que esté culminado todo el documento para poder comenzar a desarrollar, ¿no? O poder, como le llamamos, codificar o programar. Entonces, ese era un problema muy grave. Y entonces las metodologías ágiles comenzaron a tener ese nombre porque pues obviamente agilizaron todo el proceso de construcción de software. Y ahí pues ahí lo que yo les digo, hay tres fundamentales. La primera de ellas es XP, ¿no? XP se deriva de su nombre Stream Programming o programación extrema, que se caracteriza por hacer una programación entre pares. Supuestamente, es decir, en teoría, lo que hace es que un programador se encuentra haciendo el código y otro programador está supervisando al tiempo. Pero eso digamos que en la práctica es una utopía, ¿no? Porque yo no puedo tener dos programadores, el uno que esté mirando y el otro que esté programando. Pues obviamente eso con la finalidad de reducir la cantidad de errores que uno pueda cometer.
Pero sí podemos tomarlo de la siguiente manera, que el programador y el cliente trabajen en pares para construir un software. Y el cliente se forma o se torna como un, digamos, un agente activo del proceso de construcción de software. Es decir, el cliente forma parte muy importante, una parte muy importante a la hora de construirlo. ¿Por qué? Porque él es el que va a supervisar y va a revisar de que todo lo que se esté haciendo de una manera acertada, ¿no? Ahora, dentro del mismo proceso que nosotros tengamos en la construcción de software, también tenemos otra metodología que se llama Scrum. Y Scrum es más preferida por los equipos. Entonces ahí tenemos un Scrum Master, tenemos varios roles que están funcionando dentro de esa metodología y funciona para grupos, por ejemplo, de 5 en adelante, ¿no? Entonces, de 5 a 10 personas en adelante, unos pueden ser los desarrolladores, otro puede ser el product owner, que es el dueño del proyecto, otro puede ser el Scrum Master, entonces quien está permanentemente haciendo los dailies o las entrevistas al día, es decir, las revisiones diarias que se tengan que hacer y mirar el avance permanente del proyecto, ¿no? Entonces es una de las metodologías más importantes que hay hoy en día. Y la otra es Kanban. Entonces Kanban es otra de las metodologías, pero más tildada hacia la parte gráfica, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál de ellas yo debo escoger para desarrollar mi proyecto? Entonces, el primer criterio que usted tiene que tener es la cantidad de personas que están trabajando. Si están trabajando una persona o dos personas, yo le aconsejo que se vaya por XP, ¿sí? Stream Programming. Si está trabajando solo, es decir, hay una metodología de XP que se deriva, se llama Hybrid Solo XP, y esa es para desarrollarlo solo. Si está trabajando en grupos de 3, todavía le sirve XP, ¿sí? Entonces, si está trabajando ya en grupos de 4 o 5, ya de pronto le aconsejo que se vaya para Scrum, ¿no? Y si está trabajando también de 4 o 5, Kanban también le puede funcionar. Entonces, desde mi experiencia, es decir, usted puede optar por XP o puede optar por Scrum. O otra de las razones es que usted pueda escoger su propia metodología. ¿Cómo así? Pueda crear una metodología propia e híbrida y pueda coger partes de Scrum, partes de XP y partes de Kanban, ¿no? Entonces usted va a ser como una especie de Frankenstein ahí, donde, digamos, de cada parte va a escoger como la parte que le va a funcionar a usted. Y eso va a ser muy bonito. Entonces, la idea es que usted tenga bien definida la metodología de desarrollo de software y esa pues prácticamente es una de las evidencias que tiene que entregar por acá, ¿no? Es decir, ya la selección de su metodología. Y con eso, pues damos inicio a este proceso que tenemos acá de validación de requisitos de software. Antes de arrancar, sí quisiera preguntarles si de pronto tienen alguna confusión todavía con la parte de metodologías. En el material que se les provee hay una muy buena referenciación. De igual manera, nosotros nos podemos orientar siempre buscando ya sea con canales de YouTube o de pronto con la misma IA cuáles son las técnicas más importantes y cómo puedo yo orientar mi software de servicio, ¿no? Pero yo sí les aconsejo que puede estar entre XP, dependiendo de la cantidad de usuarios, y Scrum, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos le va a funcionar muy bien. Entonces, no optar por las técnicas tradicionales porque, pues, digamos que en un momento funcionaron, pero ahora ya no funcionan. Es decir, yo no me puedo ir con algo que en su momento sí sirvió, pero pues derivaba muchos problemas a la hora de construir una aplicación de software, ¿no? Entonces, es un hecho que tenemos que irnos por las metodologías ágiles y escoger una de ellas. Bueno, antes de arrancar, ¿alguien tiene alguna palabra de pronto? Si es claro el concepto, ¿sí? Si se entendió esta partecita, manito arriba, pues para Sí, continuar, ¿no? yo sí la entendí. Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta evidencia que es la
la actividad de aprendizaje 5, que se llama aplicar técnicas de validación de requisitos del software. Mire qué interesante, es decir, no basta con crearlos, sino que también hay que validarlos. ¿Cómo así? Pues yo tengo que saber si funcionan o no funcionan. Y si realmente, mire lo que dice ahí, esos requisitos que se levantaron, si están de acuerdo con los requerimientos del cliente, es decir, ¿realmente eso es lo que el cliente quiere o hay que modificar? Entonces, cuando hacemos un levantamiento de requerimientos, por ejemplo, ustedes hicieron un levantamiento de requerimientos y de paso le digo no sé si era Cristian Camilo que me habló, pero ya está disponible la actividad para que la suba a Sayuna, ¿listo? La que me decía, la 01 y la 02, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? Pues que nosotros tengamos que claridad a la hora de levantar requerimientos, lo que le he dicho anteriormente. O sea, no se preocupe si de pronto todavía estamos, digamos, un poco confusos a la hora de levantar requerimientos. Eso se logra con un poquito de experiencia, ¿no? Y para eso, pues obviamente ustedes nos tienen a nosotros para validar de pronto sus requerimientos e irlos encaminando de una buena forma. Entonces, de eso se trata esta evidencia y vamos a verla. He tratado de resumir un poco acerca del material que se encuentra en Sayuna, pero sin embargo lo invito y la invito a que revise el material. ¿Sí? Y una vez que revise el material, pues obviamente usted va a contar con permítame un segundito, qué pena. Listo. Una vez que tenga este material o lo haya leído, por lo menos hay que mirar qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, para mirarlo la importancia que tenemos nosotros dentro de lo que es el levantamiento de requisitos. Bueno, permítame un segundito, vamos a avanzar ahora sí. Bueno, entonces mis datos personales, de pronto ustedes tienen mi contacto, el correo Sena, ya pues afortunadamente ya lo tenemos. Entonces cualquier comunicación, cualquier inquietud, por favor dirigirlo a fparra@sena.edu.co. Y de paso, pues les recuerdo que no es posible y no es recomendable enviar las evidencias, ya sea por correo o sea por celular, ¿no? Por WhatsApp. No es recomendable porque ustedes saben que la información que hay en WhatsApp es muy volátil y tampoco, pues obviamente nos permite, ¿no? Entonces mi consejo es que llegue a un acuerdo con el instructor que permita que le amplíe el tiempo y suba sus trabajos a Sayuna, ¿no? Entonces esa es mi recomendación de pronto. Bueno, Y entonces doctor, vamos, señor, una pregunta. dime En usted. base a esto que se está haciendo, yo estoy tomándolo como como yo no puedo hacer práctica, yo esto lo estoy tomando para aplicarlo directamente a la cuestión del proyecto productivo. Todas ¿Ya? estas actividades, puedo tomarlas para mi proyecto productivo o puedo hacer otro tema aparte para el proyecto productivo. La idea es que nosotros te damos un ejemplo y con base en ese ejemplo tú puedas aplicarlo a tu propio proyecto, ¿no? Entonces, esa es Ok. la idea. O sea, puedo hacerlo en simultáneo de una. Sí, claro, si tú gustas, sí, pero pues, o sea, esa es la idea. Nosotros te orientamos y la idea es que tú crees tu propio proyecto, ¿no? Y eso es algo muy interesante. No sé si ya todos tienen su proyecto productivo. Podríamos hacer una sesión de socialización de los proyectos para mirar su validez, para mirar si realmente están bien encaminados y contar con el aval, pues obviamente que se necesita para continuar. ¿Qué tal que el proyecto que usted esté formulando no esté cumpliendo pues con los requisitos que se presentan desde Sena? Entonces, de una vez hay que mirarlo antes de que continúen haciéndole más cosas y de una vez validarlos y que cuenten con el aval para continuar, ¿no? Eso sería lo más importante. Bueno, Sí, instructor, porque es que
también sería importante una reunión así como la que se hizo para lo de aprendizaje. También como esta modalidad que uno quiere hacer, también lo tengan en cuenta y lo reúnan para ver qué tiene que tener uno en cuenta, qué es lo que tiene uno que hacer y así. Vale, no hay ningún problema. A ver, ya nos Ok, encargamos de eso. Listo. muchas Les gracias. recomiendo seguir el protocolo, por favor, levantar la mano quien quiera solicitar la palabra y con mucho gusto yo le cedo la palabra. ¿Listo? Vamos a cumplir con esas reglas que son importantes, tomar la palabra antes de hablar. Bueno, vamos a tener esta parte del resultado de aprendizaje que significa validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. Y como evidencias tenemos 12 evidencias muy importantes que vamos a hacer la entrega en una sola. Es la determinación de las especificaciones funcionales de software y metodología a utilizar. Es decir, mire que aquí ya nos dice la determinación de especificaciones de software, es decir, que nosotros ya tengamos listos los requerimientos funcionales y la metodología definida que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, y hay que justificarla, el por qué se la está utilizando. Y como evidencia 2, pues obviamente el informe de evaluación de los requerimientos, entonces hay que hacerlos. Es decir, si usted ya levantó los requerimientos, pues hay que validarlos. Y mi tarea obviamente es explicarle pues cómo es que se validan, ¿no? Bueno. Ok, entonces vamos a iniciar con este proceso y dice la validación de los requisitos del software asegurando la calidad antes del desarrollo. Es decir, ¿qué pasaría si yo comienzo a construir lo que yo les digo? ¿Qué pasaría si usted comienza a crear un proyecto y de pronto lo comienza a avanzar hasta que llega hasta el último proceso y de pronto le dicen por allá arriba cuando ya lo haya construido, mire, eso no era lo que estábamos esperando? Entonces, eso es como un poco complicado, ¿cierto? Hay que tomar acciones antes de continuar, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, la validación de los requisitos del software permite que, en primer lugar, se hable con el cliente para validar si realmente es eso lo que quiere, ¿no? Porque uno llega y dice, bueno, uno puede tener una entrevista o puede hacer una encuesta y a partir de ahí uno puede levantar unos requerimientos, pero digamos que si el imaginar de uno como ingeniero de sistemas o desarrollador no está en sintonía con lo que realmente quiere el cliente, pues hay que modificar, ¿no? Antes de, digamos, como lo decimos por ahí, antes de cometer cualquier tipo de error. Ahora, para validar, hay unas técnicas, por ejemplo, hay unos prototipos, hay unas revisiones y hay unas pruebas. ¿Cómo así que prototipos? Es decir, el imaginar de las personas es muy interesante, porque usted puede imaginarse muchas cositas antes de construir el software, ¿no? Es decir, en su mente puede haber muchas cosas. Y por otra parte, pues la fundamentación y el objetivo es mejorar el documento de requisitos. Y aquí paso a comentarte una anécdota. Anteriormente, nosotros para vender un producto de software, nosotros íbamos a las empresas a venderlo, a negociarlo. Le decíamos, bueno, necesitamos ofrecerle un producto de software. ¿Cómo es? Dice, es un sistema de gestión documental. Le va a permitir a usted gestionar toda la documentación de su empresa y le va a permitir a usted tener, digamos, una sistematización de todos los documentos a partir de lo que se manejan con tablas de revisión documental. Ah, bueno, suena interesante, decía el gerente. ¿Y dónde está? Entonces dice, no, pues está en mi cabeza, está en un imaginario. Yo no lo tengo construido, pero lo vamos a construir. Y entonces ahí se quedaban como pensando, porque nosotros, la idea de nosotros como ingenieros desarrolladores era vender un intangible, algo que no existía, ¿sí? Algo que de pronto era en nuestro imaginar, pero no estaba construido, salvo ahora que ya en su mayoría, pues los desarrollos están construidos y, por ejemplo, usted necesita un sistema de manejo documental o de gestión documental, ya hay por montones que usted puede escoger cuál de ellos quiere.
Pero en ese tiempo, digamos que a nosotros nos tocaba un poquito diferente porque pues teníamos que vender un intangible. Y ese intangible, digamos que también tenía que funcionar en el computador, que pues obviamente lo iban a utilizar en la parte de revisión documental, ¿no? Que eran las secretarías. Ahora, mire que, por ejemplo, en ese tiempo todavía no había internet o no estaba muy desarrollada la parte de internet, apenas estaba en forma incipiente, ¿no? Entonces, no contábamos con las tecnologías que tenemos ahora para validar requisitos y nos tocaba validar los requisitos de forma manual. Entonces, de ahí viene esta era tan importante que tienen ustedes, pues que hoy en día con inteligencia artificial tenemos también la posibilidad de tener una gran cantidad de herramientas que nos permiten, digamos, de manera gratuita, gestionar los requerimientos funcionales, irlos mirando e ir construyendo todas las historias de usuario, ¿no? Entonces, eso, pues hoy en día es muy importante porque, pues, nos agiliza mucho el proceso, ¿no? Bueno, entonces, volviendo y retomando esta parte de acá, sí es importante validar los requisitos con el cliente. Sí es importante aplicarle las técnicas para ver si realmente funcionan. Y esto, pues obviamente va a repercutir en que se mejore el documento de los requisitos, ¿no? Miremos esta validación, mire. Entonces aquí, esta parte, por ejemplo, tenemos la validación de requisitos que confirman que los requisitos realmente es lo que el cliente quiere. Importancia dentro de ATSO, evita errores antes del desarrollo, lo que yo le digo, ¿no? Vale la pena, digamos, corregir los requerimientos funcionales ahora, pues que están dentro del proceso y no después, ¿no? Y pues obviamente como resultado, pues es la base del resultado del aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa si hay un error en el requisito, como aparece por acá? Entonces, si hay un error en el requisito, entonces nosotros aquí, por ejemplo, el error se propaga en todas las fases del software, mire. Es decir, este es un problema que irradia y se convierte como una especie de bola de nieve. Usted comete un error y comienza ese error a crecer, a crecer, a crecer y después va a tener un problema muy grave. Y si quiere corregirlo, pues obviamente va a tener que repercutir en tiempo y costos. Entonces aquí miren, efectivamente nos dice que aumenta los costos si no se detecta a tiempo. Y pues obviamente, permítame, la verificación de la validez. El requisito cumple con lo que el cliente necesita. La idea cuál es evitar desarrollar cosas que no están correctas, ¿no? La consistencia, mire, que no haya contradicciones entre los requisitos, que mejore la calidad del sistema y esto le apunta a la evidencia 2. Mire. La completitud, es decir, que no falte ningún requisito, que estén absolutamente todos, ¿no? Que esto sí es importante, mire. Es decir, no pueden faltar requisitos a la hora de construir un software. ¿Para qué? Para evitar después reprocesos, ¿no? Es decir, que se vuelvan a generar procesos y siempre, mire lo que dice por acá, siempre esto va a aumentar la parte de los costos. Es decir, usted tiene que pensar en costos, pero si no le repercute en costos, le va a repercutir en tiempo. Dice, no, es que yo no le estoy pagando a nadie. Claro, pero bueno, entonces su tiempo también vale. Entonces, y su tiempo vale más que cualquier otra cosa. El realismo, mire, es decir, que un requisito sea viable técnicamente, que evite proyectos imposibles, ¿no? A veces, mis estudiantes a veces quieren revivir un muerto, ¿no? Yo lo que les digo, no, eso no se hace. Pues obviamente, como yo les enseño investigación, ellos piensan que, pues, a veces generan unos objetivos que no son alcanzables, ¿no? Y, pues, obviamente esto también va de la mano con esto de la creación de requisitos, mire. Que sean verificables, que se pueda probar realmente que si el requisito es viable o no es viable. Y, pues, más adelante nos permite hacerle unas pruebas claras. Unas revisiones, mire, análisis del documento con el cliente y el equipo, es decir, siempre tenemos que mirar otro punto de vista, ¿no? Es decir, no quedarnos únicamente con nuestro punto de vista porque a veces hasta nosotros mismos, por ejemplo, cuando nos habituamos mucho a un código, ya no vemos los errores y tenemos que valernos de otra persona para, digamos, que detecte los errores, ¿no? Los prototipos, mire, esta partecita sí es importante, es decir, usted puede hacer una representación visual del sistema,
Es decir, ¿cómo se lo imagina usted? Descríbalo gráficamente. Entonces, ¿eso qué ayuda? Ayuda a entender mejor los requisitos, ¿no? Entonces, los casos de prueba, mire, si usted quiere validar requisitos mediante pruebas, todo esto usted lo encuentra en el material. Comprueba el funcionamiento, mire, requisitos duraderos no cambian fácilmente. Esto es importante conocerlo, es decir, requisitos que van a perdurar en el tiempo, no importa qué suceda, siempre van a estar ahí, van a ser los mismos, ¿no? Y por aquí también hay unos requisitos que son volátiles, entonces, que cambian con el tiempo. Dígame o mencióneme, dice, un requisito que cambie con el tiempo. ¿Qué tal la forma de pago? Entonces, la forma de pago puede cambiar permanentemente, ¿no? Entonces, eso es un requisito volátil. Y, por ejemplo, hoy en día usted paga, por decir algo, con Breve, paga con Nequi, paga con DaviPlata, paga con PCE o una pasarela de pago como PayU, cualquiera de ellas. Pero más adelante, quién sabe qué otras van a salir. Entonces, ese es un requerimiento que se llama volátil, ¿no? Un requerimiento duradero, por ejemplo, registrar clientes. Eso no va a cambiar nunca, ¿no? Va a permitir cambiar registrar los clientes. Y herramientas o software para gestionar requisitos. Entonces, esto es muy importante también. Yo le comentaba que hoy en día hay un software que nos permite manipular y gestionar los requisitos de manera eficiente, ¿no? Entonces, esa es como una de las validaciones. Ahora, contextualicémonos un poco, mire. Es decir, ya tenemos los requisitos, como tomemos como ejemplo el restaurante, ¿no? Entonces, el restaurante, ¿qué pasa? Ya le identificamos los requisitos a doña Rosita. Si es posible hacer otra entrevista, la hacemos, perfecto. Ya entendimos cuál es el problema. Entonces, ¿ahora qué etapa viene? Ahora tenemos que validar, ¿no? Entonces, pero recordemos, no basta solo tener los requisitos, pues antes debemos verificar si realmente son los correctos antes de continuar. Recuerde que nosotros posteriormente, cuando ya lleguemos a la etapa de desarrollo, pues esa etapa ya no se devuelve, ¿no? Es decir, nosotros vamos construyendo las etapas y posteriormente vamos a encontrar que es un algoritmo unidireccional, de tal manera que no se puede regresar, porque regresarse a corregir involucra dos cositas. Grábate eso en tu cabeza: tiempo y dinero, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, si usted le pagó a un ingeniero de sistemas para que trabaje 2 meses en el desarrollo de un requerimiento funcional y al final me dice, no, mire, ya cumplí, listo, se le pagó. Bueno, pero cuando usted va a revisar ese requerimiento estaba mal, ¿y ahí qué va a hacer? ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces un problema grave que de pronto vamos a tener. Bueno, no sé si hay un chico por ahí que está escribiendo que no puede ingresar. Si le comparten el enlace, por favor, les agradecería mucho. Bueno, un problema clave, mire. ¿Qué pasa si los requisitos o los requerimientos están mal? Entonces, lo primero, se va a desarrollar un software incorrecto, ¿no? Entonces, se pierde el tiempo y el dinero. Eso no se lo voy a dejar de decir. Entonces, tiempo y dinero. No creo que nadie esté listo para perder tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque cuando usted crea un contrato o hace un contrato con alguna entidad, pues ya tasa usted un presupuesto. Traza un presupuesto y tiene un cronograma de cumplimiento. Y en esa parte, pues obviamente en el presupuesto, ¿qué pasa si ustedes desarrollaron unos requerimientos mal? Entonces, pues obviamente va a incurrir en un sobrecosto que usted no lo tenía presupuestado. Y después, ¿a quién le va a tocar responder? Pues a usted. Porque si usted no cumple, pues obviamente le van a ser efectivas unas garantías, ¿sí? Y las garantías, pues son unas pólizas que a usted le hacen firmar con el contrato. Y esas pólizas lo que dicen es, bueno, entonces nosotros le vamos a responder el 70% del valor del contrato a la persona, al contratante. Bueno, y ahora sí, ya le respondió, ahora sí la aseguradora le dice, bueno, usted y yo, ¿cómo vamos a solucionar ese problema?
Entonces, ¿quiere irse a la cárcel o quiere pagar? Entonces, ¿cuál de las dos opciones prefiere? Bueno, y en la parte de acá, pues obviamente ya las aseguradoras saben cómo hacen sus cobros, pueden demandar, pueden hacer embargos, lo que quieran, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente tienen una garantía firmada por usted. Y aquí pues obviamente nos dice que se pierde el tiempo y dinero y además de eso se generan retrabajos. Entonces, un error aquí afecta a todo el proyecto. Y mire lo que dice la parte de abajo. Un error en requisitos se propaga en todo el ciclo de vida, ¿no? Muy bien, Natalia. Pero usted me asustó, ¿cómo que cárcel? Cárcel por incumplimiento contractual, eso es una exageración. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues hay que negociar. Hay que negociar. Pero pues lo último, pues obviamente lo que les digo, ellos tienen todos los mecanismos para negociar con usted, pues usted tiene que responder de alguna forma. Pero la responsabilidad es civil, no penal. Sí, tienes toda la razón, correcto. Entonces, ahí ya miran ellos la negociación, cómo lo hacen, y ya miran, pues obviamente, cómo usted va a responder por esa plata que se ha perdido, ¿no? Pero pues, obviamente la idea es que nosotros tenemos que mirar la garantía, que eso es lo importante, ¿no? Que usted firma, pero a lo que vamos y qué es lo importante, pues que los requisitos tienen que estar bien hechos para, digamos, desarrollar el software de manera efectiva, ¿no? Entonces, eso, pues por ese lado. Bueno, Oscar, tienes la palabra. Instructor, por eso es que muchas veces los desarrolladores o los ingenieros prefieren tirarse el tiempo necesario que tengan que hacer con la cuestión del análisis y hacerlo la documentación, sin importar que el desarrollo sea menor para, por decir así, lavarse las manos. Pues a ver si te capto la idea. La idea tuya dices que a veces, digamos que no prefieren hacer algún tipo de desarrollo, ¿es lo que te entendí? No, que el desarrollo, que por lo menos está la cuestión que están levantando los requisitos y haciendo la documentación, que Ujú. prefieren eh, durar mucho tiempo haciendo eso, a pesar de que en el desarrollo no se demoren tanto, pero es como dejando las reglas claras del juego para curarse en salud. Sí, sí, claro. Sí, tiene que estar, por eso siempre tiene que estar pendiente uno del cronograma, porque hay tiempos que no pueden superarse, ¿no? Es decir, ahí, ¿qué ha sucedido? O qué, pues, desde mi punto de vista, ¿qué me ha pasado? En algunos casos, por ejemplo, por alguna u otra circunstancia se amplió el tiempo. Entonces, digamos que se llevó más tiempo de lo requerido por algún tipo de, digamos, de actividad administrativa que no estaba contemplada dentro del cronograma. Y eso hizo de que se desfase el proyecto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues obviamente uno, como les digo siempre, entra a negociar y les dice, mire, al contratante, necesito un otro sí, es decir, necesito una cláusula de ampliación de tiempo, pero eso no implica que a usted le vayan a incrementar más dinero. Simplemente usted está solicitando y pidiendo una ampliación del tiempo para la entrega del producto, ¿no? Entonces, eso pasa y también se puede hacer, ¿no? Eso no hay ningún problema. Entonces, pero también, pues no hay que abusar de esa parte que es tampoco, pues podemos ser tan olímpicos y comenzar a pedir más tiempo por muchas de las cosas, ¿no? Es decir, siempre hay que ser prudentes. Bueno, ¿qué es la validación de los requisitos? Este es un material que lo va a encontrar usted en Sayuna. Me parece bien importante que lo descargue, que lo analice, que lo mire. Entonces, que me parece como muy pertinente, ¿no? Yo aquí les traigo algunos apartados que son muy importantes, pero eso es realmente lo que usted va a encontrar. Entonces, el proceso que permite verificar si los requisitos son correctos, si realmente es lo que el cliente necesita. Entonces, aclarar que validar es diferente a documentar.
Y también validar es confirmar con el cliente si realmente eso es lo que necesita. Entonces uno habla con el cliente y mantiene un diálogo permanente, ¿no? Entonces, ¿es esto lo que usted está buscando? ¿Es esto lo que está necesitando? Trate de hacérselo entender de muchas formas posibles hasta que el cliente le diga, sí, realmente eso es lo que yo busco. ¿Qué validamos? Entonces, ¿qué validamos? Que los requisitos sean correctos, que sean completos, que sean claros y que sean viables. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del restaurante de Doña Rosita, pues obviamente hay uno de los requisitos que pueden estar bien, otros pueden estar mal. Entonces, eso ya lo vamos a evaluar. Entonces, pero de ahí, pues, ¿qué evaluaremos? Pues que sean correctos, que estén completos, que sean claros, que no sean ambiguos, ¿no? Entonces, recuerde, la ambigüedad, pues obviamente es lo diferente o lo contrario a claridad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que obviamente no den, digamos, a interpretar varias cosas, ¿no? A las personas, sino que sean realmente claros y que sean viables, pues obviamente que sean construibles, ¿no? Que sean fáciles de lograr. ¿Qué tipos de verificación se pueden hacer? Pues el primero de ellos es la validez. Entonces, es decir, ¿cumple con lo que el cliente quiere? ¿Sí o no? Consistencia, no hay contradicciones. Completitud, no faltan requisitos. Imagínese que le falte a usted un requisito en un desarrollo, pues obviamente le va a ir mal. O también puede pasar lo contrario, ¿no? Que le sobren requisitos que de pronto no estaban contemplados. Habría que mirar la validez, pues obviamente. El realismo, si es posible implementarlo. La verificabilidad, que si se puede probar. Por ejemplo, el requerimiento, mire, registrar pedido, ¿se puede probar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede probar ese requisito? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo lo probaría? ¿Qué harían ustedes para probar ese requisito? Registrar pedido, por ejemplo, en el restaurante de Doña Rosita. Haciendo un pedido, Dígame, Davinson, ingresando un pedido. simulando un pedido. Muy bien, entonces eso puede funcionar, ¿no? Entonces, esa es la idea, miren, que nosotros comencemos a mirar si realmente funciona o no funciona los requisitos. Ahora, hay unas técnicas de validación, entonces que aquí pues obviamente lo que tenemos son unas revisiones. Los prototipos, mire, los prototipos, haga de cuenta que en alguna parte, por ejemplo, le llaman los famosos mockups, ¿no? Mockups o también prototipos, que es como si usted dibujara en una hojita diagramas en alambre para mostrar realmente cómo va la interfaz. Vamos a hacer un prototipo con una herramienta muy importante, verás. Entonces, dices tú, ok. Vamos a ver aquí, dice, mire, yo tengo por acá un prototipo, mi sistema va a tener, por el lado de acá, va a tener una navbar, que es la barra de navegación. Por aquí va a tener una menú bar, que es la parte superior, listo. Excelente. Entonces, en la parte intermedia, cuando apenas ingrese el usuario, pues le va a pedir o le va a solicitar los datos. Entonces, ¿qué voy a imaginarme yo? Entonces, por un lado, pues que va a solicitar el nombre, por otro lado, va a solicitar la contraseña, ¿sí? Por aquí va a tener ¿sí están visualizando la pantalla o no? Sí, instructor. Sí, sí, sí. Instructor. Ok, me asusté, bueno. Ok, y pues obviamente por aquí yo ya comienzo a crearle las etiquetas, por ejemplo, le coloco aquí correo y lo voy colocando acá. Esto prácticamente es un prototipo. Entonces, esta es la contraseña y aquí viene pues obviamente el botoncito de ingresar. A esto le llamamos prototipo. Eso ya, pues ustedes ya con tiempo lo hacen mucho más bonito, lo que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se familiaricen con lo que es un prototipo. Entonces, dice usted por acá,
Mire, aquí va a estar mi menú de navegación. Por acá va a estar la información o logo de la empresa y comienzan a construir algún tipo de prototipo así que pues les dé una idea de cómo es que va a funcionar el software. No necesitan hacerlo muy, digamos, muy detallado, pero sí por lo menos que me dé una idea de lo que plantea ese requerimiento funcional. Hoy en día sí hay unas herramientas que hacen esto, pues obviamente más efectivas que un Paint, pero pues digamos para comenzar puede funcionar, ¿no? Y puede utilizar PowerPoint o lo que usted quiera. Entonces, pero digamos por algún lado se comienza. Natalia, tienes la palabra. Ya creo que me contestó la pregunta, profe. Pues lo que yo iba a preguntar era que si eso normalmente, pues uno puede hacer esa verificación en Excel también. Sí, sí, en lo que ustedes necesiten. Aquí enseguida ya miramos las herramientas que ustedes pueden hacer. Entonces tenemos Gracias. casos de prueba, con gusto. Pues la idea es de esto, estas herramientas que nosotros tenemos como revisiones, prototipos, casos de prueba, son las tres técnicas de validación que nosotros vamos a intentar mirar, ¿no? Dentro de la parte de validación de requisitos. Bueno, las revisiones dentro de lo que es esta etapa, se hacen las revisiones del documento con el cliente, se detectan errores, se puede hacer de manera formal con actas o de manera informal. ¿Listo? Pues por ejemplo, aquí nosotros podemos reunirnos con doña Rosita y preguntarle si realmente esto va a funcionar en el restaurante o no va a funcionar, si es así como se lo imaginaba o no. Podemos llevarle gráficos, podemos llevarle prototipos en hojas y mostrarle, mire, así va a funcionar, esto va a aparecer así, el menú va a aparecer aquí, el cliente va, usted va a ingresar los pedidos de esta manera. Y aquí le va a dar el rendimiento, es decir, todo se lo llevamos impreso en un catálogo para que lo mire y realmente si ella está de acuerdo o no con lo que realmente ella necesita. Si ella aprueba, realmente aquí significa que los requerimientos que usted levantó son correctos, ¿sí? Y si ella dice, no, esa parte no era así, entonces ahí entramos a corregir, a verificar, hacemos una nueva reunión y nuevamente hasta que nos apruebe, ¿no? Prototipos, mire, ahí pues prácticamente viene la parte de prototipado, que es la representación visual del sistema, permite entender mejor los requisitos, mejora prácticamente una comunicación con el cliente. Lo que sí tenemos que hacer es siempre, siempre una comunicación directa con los clientes. Por ejemplo, acá dibujar en una pantalla del sistema es lo mismo que hice yo con el Paint, pues, y ese es un requisito, por ejemplo, de la evidencia 2, ¿no? Entonces, pero me parece como genial que nosotros comencemos a mirar esta parte de los prototipos, ¿no? Entonces, mayor aún, pues si su proyecto, digamos, es un proyecto web o si su proyecto es un proyecto, por decir, alguna aplicación móvil, ¿no? Entonces, también por ese lado. Bueno, y los casos de prueba, pues obviamente lo que permiten es validar requisitos, incluyen pasos y resultados esperados. Por ejemplo, mire, registrar pedido, dice el resultado esperado es que se guarde correctamente. Acuérdese que yo le di un formatico, un cuadrito, donde siempre había una descripción y había un resultado esperado, ¿no? Entonces siempre uno como que llena ese dato o esos requisitos para que ustedes los puedan desarrollar. Bueno, aquí miramos los tipos de requisitos, ya lo miramos anteriormente, hay unos que son duraderos, por ejemplo, que no cambian, entonces aquí en la parte inferior tenemos que el duradero es registrar ventas, mire, esto nunca va a cambiar, ¿sí? Esto sería el duradero. Entonces aquí, esta parte de acá, perdonen el pulso, los volátiles, dice, cambian con el tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo que yo les decía, el método de pago, pues va a cambiar con el tiempo. Es posible que surjan nuevas cosas con cómo pagar digamos, los servicios. Y eso, pues obviamente, nos va a permitir a nosotros entender todo el proceso de desarrollo de requisitos y de software, ¿no? Ahora sí, respondiendo a la pregunta que me hacía Natalia, pues obviamente hay herramientas con las que se pueden hacer, que son Excel, con Word, que son las más sencillas,
o herramientas especializadas, por ejemplo, en la gestión de requisitos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay unas herramientas y hay una herramienta llamada Jira, que es muy buena para la gestión de requisitos, pero pues esa quisiera que la veamos más adelante antes de confundirnos con tanta herramienta. Pues obviamente también esto depende de la metodología que se seleccione, ¿no? Entonces, metodología de construcción de software, o metodología o método lo llamamos, ¿no? También. Entonces, la relación con las evidencias, pues obviamente la evidencia uno tiende que a apuntarle a las herramientas, la metodología como tal, qué herramientas va a utilizar usted. Entonces, ¿qué metodología es la que va a utilizar el grupo de desarrollo? Entonces, que en la evidencia 2 usted tiene que mostrar los prototipos, la validación y el informe, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de validar los requisitos, ¿no? Bueno, como conclusión. Entonces, como conclusión, pues obviamente lo que queremos hacer es evitar errores, para eso validamos. La mejora en la calidad del software, pues obviamente sí. O sea, la idea es hacerlo de la mejor manera posible para tener un producto de calidad. Garantizar la satisfacción del cliente. Recuerde que un cliente satisfecho siempre va a llamar a otro cliente, ¿sí? Entonces, esa es como regla, ¿no? Entonces, un cliente satisfecho siempre invita a otro cliente y le llega a usted. Y pues obviamente un buen software siempre empieza con unos buenos requisitos validados. Es decir, no que no estén dentro del proceso de que no haya validado los requisitos, ¿no? Entonces esto forma parte de validación y es lo que uno necesita. Entonces, bueno, hasta ahí. Si es claro el proceso, entonces, que se requiere después de la etapa de levantamiento de requerimientos. Y mire que está conectado, pues, es decir, estamos conectando todo el proceso con el ingeniero Andrés. La idea es que nosotros, pues, estamos mirando lo mismo. Miren que él les explicó la parte de metodologías. Dentro de las metodologías también nosotros tenemos unos ciclos que son muy importantes, que más adelante con detalle vamos a revisarlos, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a un proceso de construcción de software y a veces uno se queda pensando, bueno, ¿y por qué tanto se necesita de documentación? Es decir, primero entender y comprender que esto, si no se hace, pues obviamente vamos a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, lo que yo le comentaba desde mi experiencia propia, es decir, entrar a echar código sin tener un horizonte, pues no es muy recomendable. Es decir, ¿por qué? Porque pues obviamente le pueden aumentar requerimientos y usted, digamos, va a seguir trabajando más por la misma cantidad de plata, ¿no? Y ese es un problema. Entonces, eso dentro de este proceso. Natalia, tienes la palabra. Instructor, esto que se hace en la etapa de análisis, pues en la documentación, también debe ser como, digo yo, debe ser como la columna vertebral de la ingeniería de prompts. Sí, sí, hoy en día, pues bueno, si quiere, pues hablamos un momentico acerca de la inteligencia artificial, que pues yo me la paso dando conferencias de eso. Dentro de la ingeniería de prompts, lo que se busca hoy en día es super personas, ¿no? Es decir, bueno, se las voy a responder con esta pregunta. ¿Conocen ustedes quién es Iron Man? Sí, Eso, levanten la Tony manito. Stark, sí. Ustedes me levantan la manito, ¿listo? O con el signo de eso, la reacción esa que ustedes tienen de una manito. Entonces, ¿quién está dentro de un traje de Iron Man? Entonces dice Tony Stark. Bueno, ¿y Tony Stark qué es? ¿Qué es, digamos, Tony Stark sin el traje? Filántropo, millonario, playboy. Correcto, correcto. Sí, pero miren que además de eso, es un genio, es prácticamente, ¿sí? Él es un genio y que tiene un asistente que, ¿cómo se llama?
Jarvis. Eso, correcto. ¿Y quién es Jarvis? Entonces, Ya. eso es un asistente basado en inteligencia artificial, ¿cierto? Bueno, partiendo de ese hecho, lo que queremos es que usted se convierta en un Tony Stark, ¿sí? Pero además de eso, pues tiene un super asistente que es la IA, ¿sí? Cualquiera de las IA que usted conozca, llámese Cloud, llámese, ¿qué es? ChatGPT o llámese Gemini, cualquiera de ellos, es decir, usted mire los modelos, ¿no? O llámese también DeepSeek o Qwen, es decir, si se va por las IA chinas, que son muy buenas y gratuitas, pero miren que nosotros, es decir, como personas, como profesionales, tenemos que comenzar a utilizar la IA de manera, pues, obviamente ética y responsable. ¿Qué pasa con mis estudiantes? Yo siempre les pongo de ejemplo a mis estudiantes. Yo les dejo un trabajo y llegan y me lo digo, bueno, listo. Entonces me lo traen codificado, muy bonito, ensayémoslo, funciona absolutamente una maravilla. Listo. Ahora sí le digo, venga, revisemos el código. ¿Qué hacen estas líneas de programación? Y ahí se quedan callados. Dicen, no sé, profe, no, ni idea. Ah, bueno, dice, de pronto se le olvidó. ¿Qué hace esta función de aquí? No, profe, ni idea, no, no tengo idea. ¿Qué hace esta parte de acá? No, profe, no tengo ni idea. Entonces, ahí tengo un problema y ahí tengo un inconveniente. Y es que, pues, la IA nos sirve para ayudarnos, es decir, para apoyarnos en las tareas repetitivas que nosotros hacemos. Pero cuando la IA hace todo y usted desconoce lo que hace la IA, ahí sí hay un problema. ¿Por qué? Porque se trata es de apoyarlo, más no que le hagan todo. Entonces, ¿por qué? Porque es que pasa que usted ahí no está aprendiendo nada. Entonces, dentro del proceso, por ejemplo, de la IA, lo que tenemos que hacer es de a partir de lo que yo sé, de lo que yo conozco, preguntarle cosas para que me responda en el mismo contexto en el cual yo le estoy preguntando, ¿no? Por ejemplo, esta parte de levantamiento de requerimientos, algunos de ustedes pudieron haber cogido toda la entrevista, la copiaron, la pegaron en una IA y sacaron los requerimientos funcionales. La pregunta es, ¿realmente hicieron el proceso de levantar un requerimiento funcional o dejaron que la IA lo haga por ustedes? Ahí hay un problema. Entonces, si nosotros lo apoyamos o lo utilizamos para que nos apoye, es decir, el apoyo de tareas repetitivas, bien. Que nos apoye en algo que nosotros sepamos, excelente. Pero si nos hace todo el trabajo, ahí está mal. Y más aún, si nosotros no sabemos lo que entregamos, porque me he encontrado trabajos, créanme, me he encontrado trabajos que dicen, por ejemplo, yo como inteligencia artificial no puedo darte esta opinión, pero te puedo analizar el libro de esta otra forma. Y los estudiantes lo que hacen es copiar, pegar y entregarlo. Lo suben a la plataforma y lo entregan así, ni siquiera lo leyeron y ni siquiera se dieron cuenta que decía yo como IA no puedo decirte esto. Entonces, imagínense, ese es un reto bastante grande tanto para nosotros como profesores como para los estudiantes también, ¿no? Natalia. Instructor, bueno, yo también he venido estudiando la IA pues hace rato, desde el derecho, que es la profesión que ejerzo. ¿Ya? Y mm, pues he descubierto pues como muchos errores también, porque a veces uno solicita pues como la asistencia de la IA para elaborar algunos trabajos y siempre hay que hacer muy buen control de calidad. Sí, Es claro, donde creo yo pues que a donde va a apuntar, donde vamos a tener terminar casi todos los profesionales, porque correcto. la IA llegó para quedarse. El otro tema es que cuando también, porque en el tema de análisis y desarrollo de software, pues también he usado la IA, pero nunca lo hago para que me haga los trabajos, sino por ejemplo para que me enseñe, le pido que asuma un rol, por ejemplo, de instructor y especialista en determinado tema, entonces ya me explica y yo ya puedo investigar más del tema. Entonces yo digo que el asunto con la IA es que no la sabemos usar. Creo
pues creo que es más bien eso, la usamos, le pedimos que haga el trabajo y ella a veces hace cosas muy bien hechas, pero en muchas ocasiones también falla mucho, Sí, puede fallar porque, también. por ejemplo, en materia de investigación, ella lo que hace es buscar en Internet, ¿cierto? Sí, En materia de programación, sí funciona muy bien como una asistente, mas no hace tampoco todo el trabajo. Digo no, yo que he venido analizándola. Es como usted tener una calculadora. A mí me gusta mucho ese ejemplo de la calculadora. Es como tener una calculadora con un montón de funciones y no saber de pronto si no sumar y restar. de acuerdo. Sí, la idea es que la usemos, pero pregúntese después de usarla si realmente usted aprendió algo, ¿sí? Entonces, si usted la respuesta de a esa pregunta es no, entonces ahí hay un error, ¿no? Entonces, yo lo invito y la invito a que usemos la IA, pero de manera ética y responsable. Es decir, que usted sea consciente de que si usted le deja todo a la IA, la capacidad de cognitiva que usted está evitando ahí, pues es bastante, ¿no? Es decir, que cuando usted, por ejemplo, miren que a mis estudiantes, yo he tenido que volver a las evaluaciones de antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que pasa que yo les explico bien, le digo, bueno, listo, utilice la IA, no hay ningún problema. Yo nunca les diré que no la utilicen, sería ilógico. Más promuevo que la usen, pero que la usen sabiamente, ¿no? Entonces, cuando se enfrentan, por ejemplo, a los exámenes, son exámenes en papel y pues obviamente en algunos casos también les digo, colóquenme los celulares acá, relojes inteligentes, porque hoy en día ya toca mirar relojes inteligentes, celulares, todo un poco de cosas. Quiero que digamos, esta evaluación la hagan ustedes con inteligencia humana. Entonces ahí ya, digamos, como que uno se da cuenta quiénes realmente están utilizando de manera acertada la inteligencia artificial y quiénes no. Entonces, quiénes de pronto presentan esas falencias, ¿no? Pero pues ese es un autoexamen de conciencia que debe hacerse cada persona. Como esa frase que dice su merced es muy sabia. La inteligencia artificial llegó para quedarse y no solo para utilizarla en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito laboral también nos ha permitido a nosotros optimizar hasta el 40% la carga laboral que teníamos anteriormente. Es decir, si nosotros nos diéramos cuenta que antes del 30 de noviembre del 2022 no existía, por ejemplo, la inteligencia artificial antes de ese tiempo, la versión 3.5 de ChatGPT, no nos dimos cuenta tampoco que la lanzaron en el 2020, ¿no? Pero recuerde que en el 2020 nosotros estábamos en una pandemia y estábamos encerrados. Creo que nadie le hizo caso como a eso, ¿no? Pero ya, digamos, del 2022, desde noviembre para acá, comenzó una nueva revolución prácticamente que forma parte de la revolución industrial y de la transformación digital de las organizaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todos, oígame bien, todos ustedes, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, en todo ámbito, estamos utilizando la inteligencia artificial. Así sea para generar una imagen, la estamos utilizando. Así sea para generar una caricatura para redes sociales, la utilizamos, ¿sí? Entonces, pero sí le podemos sacar un potencial bastante fuerte y usted puede complementar esta formación que usted tiene, la puede complementar también desde la IA. Entonces, sí, mi recomendación es úsela, pero úsela sabiamente. Bueno, sí quedó claro este tema entonces del por qué tenemos que validar los requisitos. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sí fue clara pues esta aproximación que yo les hago. Bueno, Sí, manito súper, para mí arriba. sí fue muy clara. Ok, muy bien. Bueno, pasemos a ver entonces. Permítame un segundito. Dejo de compartir por acá.
Bueno, entonces paso a un segundito más, por favor. Ya estoy como los operadores de esos de Tigo, no Movistar. Bueno, también le comparto. Listo, confírmeme si está visualizando la pantalla. Sí, tutor. Bueno, aquí en este material que usted encuentra en Sayuna, pues yo le recomiendo siempre que lo descargue. Pues aquí está todo lo que tiene que ver con validación de requerimientos, mire. Entonces aquí vienen las revisiones de requerimientos, la construcción de prototipos, mire, la generación de casos de prueba, que pues la idea es que su merced o ustedes revisen este material, que tenga en cuenta cuáles son los requerimientos duraderos y volátiles, y que también miren las herramientas para la gestión de requisitos, ¿no? Entonces, esto, pues obviamente les va a ayudar mucho a profundizar, ¿no? Profundizar todo lo que tiene que ver dentro del proceso. Y también, pues obviamente, este es un material, bueno, pues, que aquí ya nos aparece para la construcción. Aquí está, pues, los videos que usted puede mirar y puede revisar, ¿no? De igual manera, pues también aquí nos aparecen algunas herramientas recomendadas dentro del proceso, que también sería bueno que las mire. Aquí está el formato de caso de prueba también, miren los resultados esperados, los pasos que se deben hacer, esto es muy importante. Y también, es decir, no se quede únicamente con este material, si puede consultar más, no hay ningún problema. Puede también utilizar la inteligencia artificial, analicen todo lo que tienen que ver con el proceso, también pues material que tenga que ver con la parte de videos desde YouTube. Es decir, todo lo que usted pueda recopilar pues es bueno, ¿sí? Lo importante es que le haya quedado claro para ustedes que necesitan mirar, pues aquí hay un material complementario, miren que ustedes pueden utilizarlo con PMBOK, por ejemplo, que estos, digamos que son las buenas prácticas para construcción de proyectos de software. Y aquí nos aparecen una serie de videos que nos pueden apoyar en nuestra formación, ¿no? Y unos glosarios que de pronto y bibliografía que ustedes pueden profundizar también dentro de lo que estamos viendo. Bueno, dentro de la actividad que se busca, entonces vamos a revisarla. Esta actividad que ya la tengo lista, en un momentico ya la cuelgo en Sayuna para que ustedes la realicen. Entonces, ¿qué es lo que se busca dentro de este proceso? Primero que todo, pues obviamente, aquí vamos a evaluar las dos evidencias, ¿listo? Entonces, por un lado, tenemos la evidencia 0,1 y la evidencia 0,2. Entonces, ¿qué necesitamos para la evidencia 1? Primero que todo, que usted ya tenga claro de cómo elegir una metodología. Aquí le dice ágil o tradicional. Yo sé que usted se va a inclinar, pues obviamente por alguna ágil, pero quiero que me justifique por qué la eligió. Y también mirar, dependiendo, pues obviamente de lo que usted lea en el material, cuál es la herramienta de gestión de requisitos que usted va a seleccionar, ¿no? O herramientas también. Por otra parte, entonces, para la segunda actividad, entonces, en el mismo informe, la idea es que hagamos una revisión de requisitos con la técnica 1, que hagamos una revisión de requisitos con la técnica 2. Entonces, aquí nos aparece, mire, revisar los requerimientos con el cliente, detectar errores, ambigüedades o faltantes. Recordemos que la ambigüedad es que pueda dar a entender varios significados y no uno solo, ¿no? Entonces, eso es ambigüedad. La técnica 2, construir un prototipo que puede ser en papel, en PowerPoint. Miren que yo lo hice en Paint o en cualquier herramienta digital que ustedes tengan. Y validar un caso de prueba, crear los pasos para validar un requisito. Es decir, ustedes miren
escojan los requisitos que ustedes quieran, al menos unos 3, entonces y de ahí aplíquenles esta partecita, ¿de acuerdo? Entonces el aprendiz, pues obviamente aquí dice, debe analizar y si los requisitos cumplen con su validez, con su consistencia, con su completitud, con su realismo y verificabilidad. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando? Del caso del restaurante de Doña Rosita. Entonces, de ese mismo ejemplo. Y digamos, con esta actividad, usted puede darse cuenta si realmente hizo un buen levantamiento o no hizo un buen levantamiento de requerimientos, ¿no? Bueno, listo. Preguntas, dudas o inquietudes. Lo vamos a hacer en un informe, ya les coloco aquí para entregarlo. Simplemente que tenga pues obviamente la portada, lo de rigor y pues obviamente la entrega en PDF, ¿no? Entonces para que no queden dudas. Ahora sí, los escucho. ¿Sí es claro lo que hay que hacer? Sí, instructor, y la fecha. Ah, la fecha. Bueno, démosle 8 días pues para que ustedes tengan tiempito de hacerlo, ¿no? Pero para dentro de 8 días tenemos que entregar otras 2 actividades. 2 más. Sí, tenemos unas para 2 para el 6. Ya. Entonces dejémosla para 2 para el 6. Entonces dejémosla para el 9. 10. Dejémosla para el 10. ¿Listo? No hay ningún problema. Yo ahorita la subo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o inquietud antes de finalizar la sesión? Bueno, Maciel, tienes la palabra. Instructor, el cliente simulado, ¿quién viene siendo esa Doña partecita? Rosita. Ah, ok, ok. Sí, porque ¿Sí? quería estar segura de eso. Gracias, instructor. Listo, no hay problema. Ok, bueno. Listo, entonces vamos cerrando la sesión. Tan pronto ya tenga la grabación, yo les subo esta grabación para que ustedes y las personas que no han podido asistir a las sesiones puedan revisar el material, ¿no? De mi parte, pues agradecerles mucho. Hasta aquí tengo la grabación y desearles pues que tengan una bonita noche.